Imagina por un momento que eres un ser humano hace 5000 años. Eres inteligente, curioso, capaz de amar y de reír, de planificar el futuro y de recordar el pasado. Pero hay algo que no puedes hacer. No puedes dejarle un mensaje a alguien que todavía no ha nacido. No puedes escribir tus pensamientos para que alguien los lea dentro de 100 años, o dentro de 1000. Todo lo que sabes, todo lo que amas, todo lo que has aprendido vive únicamente dentro de tu cabeza, y cuando mueras, una parte enorme de ese conocimiento desaparecerá contigo para siempre. Esa era la condición de la humanidad durante decenas de miles de años. Éramos inteligentes. Éramos sociales. Teníamos lenguaje, teníamos arte, teníamos rituales y creencias. Pero no teníamos escritura. Y sin escritura, la historia no puede existir. No la historia como la conocemos, esa cadena ininterrumpida de hechos documentados que nos conecta con el pasado. No. Sin escritura, solo existe la memoria, frágil, imprecisa, condenada a desvanecerse con cada generación. Entonces, ¿cuándo cambió todo esto? ¿Cuándo fue exactamente ese momento en que alguien, en algún lugar del mundo, tomó un trozo de arcilla húmeda y dejó sobre ella una marca que significaba algo? ¿Cuándo decidió la humanidad que sus palabras merecían sobrevivir más allá de su propia vida? La respuesta nos lleva a un lugar específico, en un tiempo específico. Nos lleva al sur de lo que hoy es Irak, a una región que los griegos llamarían más tarde Mesopotamia, a una ciudad llamada Uruk que en su momento fue probablemente la mayor ciudad del mundo. Y nos lleva a un pueblo fascinante, misterioso, increíblemente sofisticado, los sumerios. Lo que vamos a explorar hoy no es solo el origen de unas marcas sobre arcilla. Es el origen de la historia misma. Es el momento en que la humanidad decidió que el conocimiento era demasiado importante para perderse, y encontró la manera de hacerlo eterno. Es, sin exagerar ni un poco, uno de los momentos más transformadores de toda la experiencia humana. Y antes de que empecemos, si este tipo de contenido te apasiona tanto como a mí, te invito de corazón a suscribirte al canal. No es solo una fórmula que todos los creadores repiten, es que cuando te suscribes y activas la campanita, le estás diciendo al algoritmo de YouTube que este contenido merece llegar a más personas. Cada suscripción es literalmente lo que permite que este proyecto siga existiendo y creciendo. Si alguna vez has pensado hacerlo, este es el momento. Y ahora sí, vamos a sumergirnos, sin perder ni un segundo más, en uno de los capítulos más extraordinarios de la historia humana. Capítulo 1. Mesopotamia, la tierra entre ríos. Para entender por qué la escritura nació donde nació, primero necesitamos entender el lugar. Y ese lugar tiene un nombre que viene directamente del griego antiguo, Mesopotamia. Meso, que significa en medio, y potamos, que significa ríos. La tierra entre ríos. Así de sencillo y así de poético. Esos dos ríos son el Tigris y el Éufrates, y si abres un mapa del mundo moderno, los encontrarás fluyendo ambos a través del territorio de lo que hoy conocemos como Irak, con el Éufrates tocando también partes de Siria y Turquía, y el Tigris bordeando el este del país antes de que los dos se unan en el sur para desembocar juntos en el Golfo Pérsico. Entre estos dos ríos, en esa franja de tierra que parecería a primera vista árida y difícil, surgió algo completamente extraordinario. Pero espera, porque aquí hay una paradoja interesante. El sur de Mesopotamia, la región que los antiguos llamaban Same, no era un lugar especialmente fácil para vivir. No había madera. No había piedra. Las lluvias eran escasas e impredecibles. Los veranos eran brutalmente calurosos. El terreno era plano, sin montañas ni accidentes naturales que pudieran servir de defensa ante invasores o inundaciones. En muchos sentidos, era un ambiente hostil. Y sin embargo, precisamente allí, en ese lugar aparentemente inhóspito, surgieron algunas de las primeras ciudades de la historia. ¿Por qué? Porque esos dos ríos traían consigo algo que valía más que el oro, el limo. Cada año, cuando el Tigris y el Éufrates se desbordaban, dejaban sobre las riberas una capa de sedimento extraordinariamente fértil. Si sabías cómo aprovecharla, si construías canales, si gestionabas el agua con inteligencia, podías producir cantidades de alimento que simplemente no eran posibles en ningún otro lugar de la región. Y eso fue exactamente lo que hicieron las primeras comunidades que se establecieron allí, en algún momento alrededor del sexto milenio antes de Cristo. Empezaron a construir sistemas de irrigación. Pequeños canales al principio, luego redes cada vez más complejas que distribuían el agua de los ríos hacia los campos. El resultado fue una productividad agrícola sin precedentes. Podías producir suficiente comida no solo para ti y tu familia, sino para cientos, eventualmente miles de personas.
Y cuando hay excedente de alimento, las sociedades pueden hacer algo que antes era imposible, liberar a parte de su población de la tarea de cultivar y dedicarla a otras actividades. Aquí empieza el proceso fascinante que llevará, con el tiempo, a la invención de la escritura. Porque esa especialización del trabajo, esa división en la que unos producen comida y otros fabrican herramientas y otros dirigen ceremonias religiosas y otros administran los recursos, esa complejidad social creciente es el caldo de cultivo perfecto para que surja la necesidad de registrar información. Pero no nos adelantemos. Primero hablemos de las ciudades. La más importante, la que ocupa el centro de esta historia, se llama Uruk. Hoy en día sus ruinas se encuentran en el sur de Irak, cerca de la ciudad moderna de Barca, y llevan siendo excavadas por arqueólogos desde el siglo XIX. Lo que estos arqueólogos han encontrado allí es simplemente asombroso. Uruk no era una aldea. Era, para su época, una ciudad enorme. En su periodo de máximo esplendor, alrededor del 4000 al 3000 a.C., Uruk podría haber albergado entre 30 y 50.000 habitantes, una cifra que en aquel contexto histórico era absolutamente sin precedentes. Para entender la escala de esto, piensa que las ciudades más grandes de Europa Occidental no alcanzarían ese tamaño hasta mucho, mucho más tarde. Uruk era, probablemente, la mayor concentración humana del mundo en su momento. Y Uruk no era solo grande. Era compleja. Tenía monumentos. Tenía templos. Tenía barrios diferenciados. El elemento arquitectónico más impresionante de Uruk era lo que los arqueólogos llaman Eleana, un complejo de templos dedicado a Inanna, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra, que era la divinidad principal de la ciudad. Este complejo no era un edificio sino un conjunto de estructuras monumentales construidas con ladrillos de adobe, decoradas con mosaicos de arcilla en forma de clavos pintados de colores, que creaban patrones geométricos en los muros. Era visualmente impresionante, y era el corazón económico, religioso y político de la ciudad. Porque en Same, el templo no era solo un lugar de culto. Era también el centro administrativo de la comunidad. Los templos poseían tierras agrícolas. Empleaban a artesanos, a trabajadores, a sacerdotes. Recibían ofrendas y tributos. Distribuían alimentos a los trabajadores. Gestionaban el comercio. El templo era, en cierta medida, el Estado. Y para gestionar todo eso, necesitabas llevar la cuenta. Necesitabas saber cuánto trigo habías recibido, cuánto habías distribuido, cuántas ovejas tenías, cuántas habías sacrificado, cuánto debía pagarte cada agricultor que trabajaba tus tierras. Y aquí llegamos al punto crucial. Cuando una economía crece más allá de cierto umbral de complejidad, la memoria humana, por brillante que sea, simplemente no es suficiente. No puedes recordarlo todo. Necesitas un sistema. Necesitas un modo de externalizar la información, de almacenarla fuera de tu cabeza en algún soporte físico que no se olvide, que no muera, que no cometa errores de memoria. Los sumerios encontraron ese sistema. Pero antes de llegar a la escritura propiamente dicha, pasaron por una etapa intermedia fascinante que es absolutamente esencial entender. Capítulo 2. Antes de la escritura. Mucho antes de que nadie trazara el primer símbolo sobre una tablilla de arcilla, existía ya en Mesopotamia un sistema de registro de información. Era un sistema simple, elegante, completamente funcional. Y lo único que necesitabas para entenderlo era tener las manos llenas de barro. Los arqueólogos lo llaman el sistema de tokens, aunque en español a veces se traduce como fichas o contadores. Son pequeños objetos de arcilla, del tamaño de una canica o poco más, que adoptaban diferentes formas, esferas, conos, cilindros, discos, tetraedros. Cada forma tenía un significado específico. Un cono pequeño podía significar una medida pequeña de grano. Una esfera podía representar una medida mayor. Un cilindro podía significar un animal, quizás una oveja. Un disco con una incisión podía representar una jarra de aceite. Estos tokens empezaron a usarse en el Oriente Próximo alrededor del octavo milenio antes de Cristo, miles de años antes de la escritura, y su función era simple, llevar la cuenta de bienes. Si un agricultor debía entregar 10 medidas de cebada al templo, se guardaban 10 conos de arcilla en algún lugar donde nadie pudiera perderlos ni alterarlos. El registro físico sustituía a la memoria. La arqueóloga Denise Esmant-Pesserat fue quien más profundamente estudió este sistema a partir de los años 70 del siglo XX, y su trabajo fue fundamental para entender cómo los tokens evolucionaron gradualmente hacia la escritura. Lo que ella demostró, a través del análisis de miles de tokens encontrados en yacimientos de todo el Oriente Próximo, es que este sistema no era estático.
Fue cambiando y sofisticándose a medida que las ciudades crecían y las transacciones económicas se volvían más complejas. Una innovación particularmente interesante fue la aparición de lo que los arqueólogos llaman bullae, que son esferas huecas de arcilla del tamaño de una naranja o una pelota de tenis. La idea era la siguiente: si ibas a enviar un cargamento de mercancías desde Uruk a alguna otra ciudad, metías dentro de una bulla los tokens correspondientes a ese cargamento, sellabas la esfera con arcilla, y la sellabas con el sello cilíndrico del funcionario responsable. Cuando el cargamento llegaba a su destino, el receptor podía romper la bulla, contar los tokens, y verificar que todo estaba en orden. Era un sistema de facturación primitivo pero efectivo. Y aquí viene un detalle fascinante que nos conecta directamente con el origen de la escritura. En algún momento, alguien tuvo una idea brillante. En lugar de tener que romper la bulla para saber lo que contenía, ¿por qué no marcar el exterior de la esfera con impresiones que indicaran qué tokens había dentro? Si la bulla contenía 10 conos, marcabas 10 veces el exterior con la forma de un cono. Si contenía 5 discos, marcabas 5 veces la forma de un disco. En ese momento, algo fundamental estaba cambiando. Porque ahora la información ya no estaba solo dentro del objeto, en los tokens físicos. Estaba también en la superficie, en las marcas. Y una vez que la información estaba en la superficie, la necesidad del interior desaparecía. No necesitabas la bulla tridimensional con sus tokens. Podías tomar una tablilla plana de arcilla y marcarla directamente. El contenido tridimensional se había convertido en representación bidimensional. Los tokens se habían convertido en signos. Pero espera, porque todavía hay otro elemento que necesitamos entender para comprender por qué la escritura surgió en este momento y no antes. Y ese elemento es el comercio. A medida que Uruk crecía y se convertía en una ciudad de decenas de miles de habitantes, su necesidad de recursos también crecía de manera exponencial. Ya mencionamos que el sur de Mesopotamia no tenía madera ni piedra. Para construir templos y palacios, para fabricar herramientas y utensilios, para mantener el lujo que las élites demandaban, Uruk necesitaba importar materiales de regiones lejanas. Y esto significaba comercio a larga distancia, transacciones complejas entre personas que no se conocían, que no compartían los mismos lazos de parentesco o de confianza personal, y que necesitaban algún mecanismo que garantizara que los acuerdos se cumplirían. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que la influencia de Uruk se extendió durante su periodo de máximo esplendor, alrededor del 4000 al 3200 a.C., por un territorio vastísimo. Hay objetos claramente de origen sumerio en yacimientos de Siria, de Turquía, de Irán, de Egipto. Hay lo que parecen ser colonias o enclaves comerciales urukianos en puntos estratégicos de las rutas comerciales. El mundo de Uruk era grande, interconectado, y dependía de una logística comercial sofisticada para funcionar. Y para gestionar esa logística, necesitabas registros. Necesitabas una manera de decir, este cargamento contiene tanto de esto y tanto de aquello, viene de tal lugar, va destinado a tal persona, y ha sido garantizado por tal autoridad. Necesitabas, en definitiva, escritura, o algo que se le pareciera mucho. Este es el contexto esencial para entender lo que estaba a punto de suceder. No fue un genio solitario quien un día se despertó con la inspiración de inventar un sistema de escritura. Fue la presión acumulada de una sociedad compleja, con economías sofisticadas y necesidades administrativas crecientes, la que empujó, gradual pero inexorablemente, hacia la creación de algo nuevo. La escritura no fue inventada para expresar la poesía del alma humana, aunque pronto también serviría para eso. Fue inventada para llevar la cuenta de las ovejas. Capítulo 3. El nacimiento de la escritura cuneiforme. Llegamos al momento central de esta historia. Llegamos al origen de la escritura. El año es aproximadamente el 3300 a.C. Estamos en Uruk. Y alguien, cuyo nombre nunca conoceremos, está tomando una tablilla de arcilla húmeda y trazando sobre ella marcas con un instrumento puntiagudo. Esas marcas van a cambiar el mundo. ¿Cómo sabemos todo esto? Gracias a uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios de la historia moderna. Durante las excavaciones alemanas en Uruk en el siglo XX, los arqueólogos encontraron, en una capa estratigráfica que los estudiosos llaman el periodo Uruk tardío, miles de tablillas de arcilla con marcas. No unas pocas. No decenas. Miles. Estas tablillas, fechadas aproximadamente entre el 3400 y el 3100 a.C., representan los testimonios escritos más antiguos que conocemos. ¿Qué decían esas tablillas? Básicamente lo mismo que los tokens de los que hablamos antes: listas de bienes, registros de transacciones,
inventarios de animales y grano. Una tablilla típica podría decir algo así como, tantas cabezas de ganado, tantas medidas de cebada, procedentes de tal lugar, entregadas a tal funcionario del templo. No hay narrativa. No hay poesía. No hay historia en el sentido literario. Es contabilidad pura. Pero el hecho de que fueran registros administrativos no les resta ni un ápice de su importancia revolucionaria. Porque por primera vez en la historia, la información estaba siendo almacenada fuera de la mente humana de manera sistemática y estandarizada. Por primera vez, dos personas que no estaban en el mismo lugar podían comunicarse de manera precisa a través del tiempo y el espacio. Por primera vez, el conocimiento podía ser acumulativo, cada generación podía añadir a lo que sabían las anteriores, sin perderlo todo cuando alguien moría. Ahora bien, ¿cómo funcionaba técnicamente ese primer sistema de escritura? Empecemos por los materiales, porque son fascinantes. El material principal era la arcilla. Abundante, barata, fácil de trabajar. En el sur de Mesopotamia, donde no había piedra ni madera, la arcilla era literalmente el material de construcción por excelencia. Para las tablillas de escritura se usaba arcilla fina, amasada hasta obtener una superficie lisa. El escriba tomaba una porción de esta arcilla, la modelaba en forma de tablilla, generalmente de tamaño manejable, aproximadamente como una tarjeta de crédito o una pequeña rebanada de pan, y la dejaba húmeda pero no mojada. Esa era la condición perfecta para escribir. El instrumento de escritura era un cálamo, es decir, una caña cortada en ángulo recto en uno de sus extremos. Cuando el escriba presionaba este extremo cortado sobre la arcilla y lo empujaba en una dirección, dejaba una impresión con forma de cuña. La palabra cuneiforme, que se usa para describir esta escritura, viene precisamente del latín cuneus, que significa cuña. Escritura de cuñas. Combinando estas impresiones en forma de cuña, orientadas en diferentes direcciones y agrupadas de distintas maneras, el escriba podía crear una enorme variedad de signos. Al principio, esos signos eran pictogramas, es decir, imágenes simplificadas de las cosas que representaban. Una cabeza de toro era un toro. El contorno de una vasija era una vasija. El dibujo esquemático de una estrella era el cielo, o la noche, o quizás una deidad. Un pie era caminar, o ir, o venir. Puedes imaginar estos pictogramas iniciales como el equivalente antiguo de los emojis modernos. Representaban cosas concretas de manera visual directa. Cualquiera que viera el signo podía intuir más o menos lo que significaba, aunque hubiera ciertas convenciones que había que aprender. Pero muy rápidamente, este sistema encontró sus limitaciones. Porque no todo lo que necesitamos comunicar es visual y concreto. ¿Cómo dibujas el concepto de justicia? ¿Cómo representas mañana o tristeza o el nombre propio de una persona? Los pictogramas puros no pueden manejar esa clase de abstracción. Y aquí está el segundo gran salto conceptual, casi tan importante como el primero, la fonetización. En algún momento, los escribas sumerios descubrieron que podían usar signos no solo para representar cosas, sino para representar sonidos. Y cuando empiezas a representar sonidos, el sistema de escritura se convierte en algo cualitativamente diferente y enormemente más poderoso. El mecanismo concreto que usaron se llama el principio del rebus, que en latín significa literalmente con cosas. El principio del rebus funciona así: si tienes un signo que representa una cosa cuyo nombre suena igual que otra cosa que quieres escribir, puedes usar ese signo para representar también esa segunda cosa por su sonido. En inglés moderno, el ejemplo clásico es la palabra believe. Podrías escribirla como un dibujo de una abeja seguido de un dibujo de una hoja, porque be más leaf, pronunciados juntos, suenan como believe. No tiene sentido visualmente, pero funciona fonéticamente. Los sumerios hicieron algo parecido. En sumerio, la palabra para flecha es ti, y la palabra para vida también es ti, o algo muy parecido. Así que el signo para flecha, que originalmente era un pictograma de una flecha, empezó a usarse también para escribir la palabra vida. No por su significado visual, sino por su sonido. Este principio, aparentemente simple, tenía consecuencias enormes. Porque una vez que los signos pueden representar sonidos además de cosas, puedes escribir prácticamente cualquier palabra del idioma, incluso las más abstractas. Puedes escribir nombres propios. Puedes escribir verbos, preposiciones, partículas gramaticales. Puedes, en definitiva, escribir el lenguaje humano con toda su riqueza y su complejidad. La escritura cuneiforme fue evolucionando a lo largo de los siglos, y esta evolución fue en varias direcciones a la vez. Por un lado, los signos se fueron haciendo más abstractos y esquemáticos.
Los pictogramas originales, que tenían cierta semejanza visual con las cosas que representaban, fueron transformándose en combinaciones cada vez más convencionales de cuñas que solo alguien entrenado podía leer. Por otro lado, el sistema fue adoptando progresivamente el principio fonético, añadiendo a cada signo logograma una dimensión silábica o alfabética. Hay también otro cambio técnico importante que ocurrió durante este periodo, la orientación de la escritura. Las tablillas más antiguas de Uruk estaban escritas en columnas verticales, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Pero en algún momento alrededor del 3000 a.C., la orientación cambió a horizontal, de izquierda a derecha. Al mismo tiempo, los signos fueron rotados 90 grados. Esto significa que lo que originalmente era un pictograma vertical se convirtió en una imagen rotada. Un pie que apuntaba hacia arriba, ahora apuntaba hacia la derecha. Una cabeza humana que miraba de frente ahora aparecía de perfil. Esto contribuyó aún más a la abstracción de los signos y a hacer más difícil para el observador no entrenado ver la imagen original dentro del signo cuneiforme. Para el tercer milenio antes de Cristo, el sistema cuneiforme era ya plenamente funcional y extraordinariamente versátil. Tenía varios cientos de signos diferentes, algunos logográficos, es decir, que representaban palabras completas, y otros silábicos, que representaban sonidos. Un escriba experto podía escribir prácticamente cualquier cosa, listas de bienes, textos legales, himnos religiosos, mitos, cartas personales. Y esto es precisamente lo que empezaron a hacer. Los textos más antiguos que no son puramente administrativos son los textos religiosos y mitológicos. Alrededor del 2600 a.C. empezamos a tener los primeros fragmentos de lo que eventualmente se convertiría en la literatura sumerio-acadia, incluyendo las primeras versiones escritas de los mitos sobre los dioses y los héroes. Unos siglos más tarde, alrededor del 2100 a.C., se escribirán las primeras versiones de la epopeya de Gilgamesh, que es considerada la primera gran obra literaria de la humanidad. Gilgamesh merece aunque sea una mención aquí, porque representa algo extraordinario. Es la historia de un rey, probablemente histórico, de la ciudad de Uruk, que busca la inmortalidad después de la muerte de su mejor amigo. A lo largo de sus aventuras, Gilgamesh se enfrenta a preguntas que siguen siendo absolutamente humanas: el miedo a la muerte, el significado de la amistad, la búsqueda del sentido de la existencia. Y todo esto estaba escrito en tablillas de arcilla, en cuneiforme, hace 4000 años. Cuando los arqueólogos encontraron esas tablillas en el siglo XIX y los filólogos las descifraron, el mundo quedó paralizado. Aquí había una historia compleja, profunda, bellísima, que había sobrevivido 4 milenios sin que nadie la leyera. La escritura la había preservado. Sin escritura, habría desaparecido para siempre. Capítulo 4. Los escribas y el poder del conocimiento. Hemos hablado de cómo nació la escritura, de sus materiales y su mecánica, de cómo evolucionó de pictogramas a un sistema fonético sofisticado. Pero ahora quiero que pensemos en algo diferente. Quiero que pensemos en las personas que realmente escribían. En los escribas. Porque la escritura cuneiforme no era algo que cualquiera pudiera aprender fácilmente. Era una habilidad técnica compleja que requería años de entrenamiento especializado. Dominar el sistema completo, con sus cientos de signos logográficos y silábicos, con sus convenciones gráficas y sus reglas de composición, era un logro intelectual comparable a dominar hoy en día, digamos, la notación musical completa o la programación informática avanzada. No era algo que se aprendía de manera informal. Requería instrucción sistemática y prolongada. Y los sumerios desarrollaron exactamente eso, un sistema formal de educación para escribas. En sumerio, esta institución educativa se llamaba Eduba, que literalmente significa casa de las tablillas. Era la primera escuela del mundo. No en sentido metafórico. En sentido literal, la primera institución dedicada específicamente a la enseñanza formal del conocimiento registrado. Los textos que nos han llegado de estas escuelas son fascinantes porque nos dan una imagen sorprendentemente vívida de lo que era la vida educativa en la antigua Mesopotamia. Hay ejercicios de escritura, listas de palabras y de signos, tablas de multiplicar primitivas. Hay también algo más sorprendente, textos que describen el día a día en la Eduba, incluyendo los castigos por llegar tarde o por no aprender bien las lecciones. El maestro pegaba con una vara a los alumnos descuidados. Los compañeros más avanzados supervisaban a los más novatos. Los niños, que empezaban a estudiar en la escuela de escribas desde muy pequeños, copiaban los mismos textos una y otra vez hasta dominar los signos. ¿Quiénes eran estos estudiantes? No venían de familias de agricultores o de artesanos corrientes.
La educación de escribas era cara y prolongada. Venían principalmente de las élites, hijos de funcionarios del templo, de sacerdotes, de comerciantes ricos, de gobernantes. En una sociedad donde el 90% de la población era analfabeta, el dominio de la escritura era un marcador social de primera magnitud. Era un privilegio que distinguía a los que sabían de los que no sabían, a los que podían acceder al conocimiento escrito de los que dependían de lo que otros les contaban. Y esa distinción tenía consecuencias enormes. Porque el escriba no era simplemente alguien que copiaba textos mecánicamente. Era el guardián, el intérprete, el transmisor de todo el saber acumulado de la civilización. Los textos religiosos, los textos jurídicos, los mitos y los himnos, los tratados de medicina, los cálculos astronómicos, todo pasaba a través de las manos del escriba. Nadie más podía acceder a ese conocimiento directamente. Piensa en lo que eso significa en términos de poder. En el antiguo Same, el poder político y el poder religioso estaban íntimamente entrelazados. Los templos controlaban enormes recursos económicos. Los sacerdotes tenían acceso directo a las divinidades, o eso era lo que se creía. Y los textos religiosos, los mitos que explicaban el orden del mundo, los rituales que mantenían a los dioses complacidos, estaban escritos en tablillas que solo los escribas podían leer. Quien controla los textos, controla el conocimiento. Quien controla el conocimiento, controla la narrativa. Quien controla la narrativa, tiene una palanca de poder extraordinaria sobre los que no pueden leer ni escribir. Pero también hay otro aspecto del poder de los escribas que vale la pena mencionar, el poder sobre el tiempo. Los escribas sumerios desarrollaron una conciencia histórica que antes simplemente no existía. Empezaron a registrar no solo transacciones del presente, sino también eventos del pasado. Las primeras listas reales sumerias, que son catálogos de reyes con sus nombres y la duración de sus reinados, datan de aproximadamente el 2100 a.C. Son documentos de una precisión histórica impresionante para su época, aunque mezclan historia real con elementos mitológicos, como reinados de miles de años que evidentemente no pueden tomarse literalmente. Pero el impulso detrás de estas listas es extraordinariamente moderno en su esencia, la idea de que el pasado importa, de que las acciones de los gobernantes merecen ser recordadas, de que existe una continuidad entre el pasado y el presente que es importante documentar. Esa es la conciencia histórica. Y sin escritura, no puede existir. Los escribas también jugaron un papel esencial en la codificación de la ley. El Código de Ur-Nammu, fechado aproximadamente en el 2100 a.C., es el código legal escrito más antiguo conocido, aunque el más famoso sería el posterior Código de Hammurabi, del siglo XVIII a.C., aproximadamente el 1750. Estos códigos legales, grabados en tablillas o estelas de piedra, representan algo profundamente revolucionario, la idea de que la ley no es el capricho del rey o del sacerdote, sino un conjunto de normas objetivas, escritas, accesibles en principio a todos, que se aplican de manera predecible y consistente. Eso no es posible sin escritura. Hay también un aspecto cotidiano del trabajo del escriba que me parece profundamente humano y que me gusta mencionar. No todos los textos que producían eran solemnes registros administrativos o grandiosos poemas épicos. Había también cartas personales. Correspondencia entre amigos, entre familiares, entre comerciantes. El escriba profesional podía ser contratado por cualquiera que quisiera enviar un mensaje escrito a alguien en otra ciudad. Te sentabas con el escriba, le dictabas lo que querías decir, él lo escribía en una tablilla, y esa tablilla viajaba hasta su destino donde otro escriba la leía en voz alta al receptor. Los arqueólogos han encontrado miles de estas cartas, y leyéndolas se tiene una sensación extraordinaria de cercanía temporal. Una madre que escribe a su hijo ausente preguntándole por qué no viene a visitarla. Un comerciante que se queja amargamente de haber recibido una mercancía de calidad inferior a la prometida. Un soldado que pide a su familia que le envíen ropa porque tiene frío. Son voces humanas, reales, vividas, que llegan a nosotros a través de 4000 años gracias a unos trozos de arcilla con marcas en forma de cuña. La escritura hizo eso posible. No solo preservar los grandes eventos y los grandes textos, sino también estas pequeñas humanidades cotidianas que de otro modo habrían desaparecido sin dejar ningún rastro. Hablar del poder de los escribas nos lleva inevitablemente a hablar del poder de la escritura en sí misma como herramienta política y religiosa. Los gobernantes sumerios, y más tarde los acadios y los babilonios, entendieron muy bien que la escritura era una herramienta de legitimación del poder. Inscribir tu nombre en un edificio significaba que ese edificio era tuyo.
Inscribir tus victorias en una estela significaba que esas victorias eran permanentes, verificables, tan sólidas como la piedra. Dictar las leyes y grabarlas en piedra significaba que esas leyes eran objetivas, que venían de la autoridad misma, que no podían ser cuestionadas ni olvidadas. En Same, los textos religiosos describían al rey como elegido por los dioses, como intermediario entre lo divino y lo humano. El rey no era solo un gobernante político, era el representante de los dioses en la tierra, el garante del orden cósmico. Y eso estaba escrito. No era una opinión que alguien podía discutir. Estaba en las tablillas, en los himnos, en los textos sagrados que los escribas copiaban y recopiaban de generación en generación. La escritura era poder. La escritura era permanencia. La escritura era, en la mentalidad sumerio, algo casi sagrado. Capítulo 5. El legado de los sumerios. Llegamos ahora al último capítulo de esta historia, y es quizás el más sorprendente en un sentido particular, el de la escala del legado. Porque lo que los sumerios inventaron en Uruk alrededor del 3300 a.C. no se quedó en Uruk, ni siquiera en Mesopotamia. Se expandió, se transformó, se adaptó, y dejó una huella que todavía podemos rastrear en la civilización moderna. Pero empecemos por el principio del proceso de difusión, porque es fascinante en sí mismo. Los primeros en adoptar la escritura cuneiforme fueron los vecinos inmediatos de los sumerios, los acadios. Los acadios eran un pueblo de lengua semítica que habitaba en la parte central y norte de Mesopotamia, y cuya influencia fue creciendo gradualmente hasta que, alrededor del 2340 a.C., un rey llamado Sargón de Akkad logró unificar bajo su dominio prácticamente toda Mesopotamia, creando lo que se considera el primer imperio verdadero de la historia. Sargón y sus sucesores adoptaron la escritura cuneiforme sumerio para escribir su propio idioma, el acadio. Esto es algo que merece una pausa y una reflexión. La escritura cuneiforme había sido diseñada originalmente para el sumerio, que era un idioma radicalmente diferente del acadio en su estructura gramatical y fonética. Adaptar el sistema cuneiforme al acadio requirió ajustes y modificaciones, el tipo de ingeniería lingüística que solo es posible cuando hay escribas altamente entrenados que entienden el sistema en profundidad. Lo hicieron. Y el cuneiforme acadio funcionó. Durante el imperio acadio, el acadio se convirtió en la lengua del comercio y la diplomacia en todo el Oriente Próximo. Las tablillas cuneiformes en acadio se han encontrado en Egipto, en Anatolia, en Irán. El cuneiforme acadio era, en el segundo milenio antes de Cristo, algo parecido a lo que el inglés es hoy, la lengua franca del mundo conocido, el idioma en el que se escribían los tratados, las cartas diplomáticas, los contratos comerciales entre pueblos de orígenes muy distintos. Un ejemplo extraordinario de esto son las tablillas de Amarná, encontradas en Egipto a finales del siglo XIX. Estas tablillas, fechadas alrededor del siglo XIV a.C., contienen la correspondencia diplomática entre el faraón egipcio Amenhotep III y Amenhotep IV, también conocido como Akenatón, y varios reyes del Oriente Próximo, incluidos los reyes de Babilonia, de Asiria, de Mitanni y de los hititas. Y toda esta correspondencia, entre reyes de imperios totalmente distintos, está escrita en cuneiforme acadio. Era el latín de su época. Y todo gracias a ese sistema inventado en Uruk siglos antes. Pero la difusión del cuneiforme no se limitó a los acadios. Los elamitas, pueblo de lo que hoy es el suroeste de Irán, adoptaron y adaptaron el cuneiforme para su propio idioma. Los hititas, en Anatolia, el territorio de la Turquía moderna, adoptaron también el cuneiforme acadio y lo usaron para escribir no solo el hitita, sino también varios otros idiomas de la región. Los hurritas, los ugaríticos, los habitantes de Ebla, los de Mari, todos usaron en algún momento formas del cuneiforme. Y aquí llegamos a un punto que creo que merece ser subrayado con fuerza. El cuneiforme no fue la única escritura de la antigüedad, pero fue la primera. Y la primera tiene una importancia especial, porque establece el principio. Establece la posibilidad. Demuestra que es posible externalizar el lenguaje humano en un soporte físico. Una vez que eso está demostrado, otras culturas pueden desarrollar sus propios sistemas, inspirándose a veces directamente en el cuneiforme, otras veces de manera independiente pero quizás estimuladas por el conocimiento de que tal cosa era posible. El sistema jeroglífico egipcio, que es el otro gran sistema de escritura del mundo antiguo, apareció aproximadamente en la misma época que el cuneiforme sumerio, alrededor del 3200 o 3100 a.C. Durante mucho tiempo, los historiadores debatieron si el jeroglífico fue inventado de manera completamente independiente o si los egipcios tuvieron algún contacto con la escritura sumerio que les inspiró la idea, aunque no el sistema concreto.
La mayoría de los estudiosos actuales creen que hubo cierta influencia, probablemente a través de los contactos comerciales que ya existían entre Egipto y el levante mediterráneo. Pero fuera de cómo exactamente, lo interesante es que el principio de la escritura, una vez demostrado en Mesopotamia, pareció difundirse rápidamente por el mundo antiguo. Más tarde llegaron otros sistemas. La escritura del Indo, en el subcontinente indio, que todavía no ha sido completamente descifrada. La escritura china, que se desarrolló de manera probablemente independiente alrededor del 18 o 16 a.C. Las escrituras mesoamericanas, como la maya, que surgieron de manera completamente independiente al otro lado del océano. Pero el cuneiforme fue primero. Y durante casi 3000 años fue el sistema de escritura más usado del mundo. Piensa en eso, 3000 años. El cuneiforme se usó desde aproximadamente el 3300 hasta el primer siglo después de Cristo, cuando la última tablilla cuneiforme conocida fue escrita. 3 milenios de uso continuo, durante los cuales el sistema fue adaptado por decenas de lenguas y culturas distintas. Ahora bien, quiero hablar de algo que creo que a veces no se menciona suficiente cuando hablamos del legado sumerio, la acumulación de conocimiento que la escritura hizo posible. Antes de la escritura, cada generación humana empezaba más o menos desde cero. Sí, existía la tradición oral, los saberes transmitidos de padres a hijos, los mitos y las canciones y las técnicas artesanales pasadas de generación en generación. Pero este proceso era lento, impreciso, y tendía a perder información tanto como la transmitía. La memoria humana es falible. Las tradiciones orales cambian con el tiempo, sutilmente pero de manera acumulativa, hasta que después de 20 generaciones la historia original puede ser irreconocible. La escritura cambió eso de manera radical. Con la escritura, el conocimiento de una generación podía ser transmitido a la siguiente con una fidelidad perfecta. Un astrónomo babilónico del siglo VIII a.C. podía acceder a observaciones astronómicas registradas 400 años antes y usarlas para hacer cálculos que a su vez serían usados por astrónomos griegos varios siglos después. Un médico del segundo milenio podía leer los tratados médicos del tercer milenio y aprovechar ese conocimiento acumulado. Un jurista del imperio neoasirio podía estudiar las leyes del periodo babilónico antiguo y entender cómo habían evolucionado las instituciones legales. Este proceso de acumulación de conocimiento a través del tiempo es absolutamente fundamental para entender cómo funciona la civilización humana. No somos solo la generación que está viva ahora. Somos el producto de miles de años de conocimiento acumulado, registrado, transmitido, criticado, mejorado, expandido. Y ese proceso comenzó con los sumerios. Comenzó con esas primeras tablillas de arcilla en Uruk. Los sumerios también nos dejaron algo más concreto y sorprendente, parte de las bases del conocimiento matemático y astronómico en el que todavía vivimos. El sistema numérico sumerio era de base 60, lo que significa que contaban en grupos de 60 en lugar de 10. Y aunque nosotros hoy contamos en base 10, heredamos del sistema sumerio algo que usamos literalmente cada día, la división del tiempo. ¿Por qué un minuto tiene 60 segundos? ¿Por qué una hora tiene 60 minutos? ¿Por qué un círculo tiene 360 grados? Porque los sumerios, con su sistema numérico de base 60, establecieron esas convenciones, que pasaron a los babilonios, de allí a los griegos, de los griegos a Roma, y de Roma al mundo moderno. Cada vez que miras el reloj, estás usando matemáticas sumerias. Y hay una última cosa que quiero mencionar antes de llegar al final de este recorrido. Algo que creo que resume mejor que ningún otro ejemplo el alcance del legado sumerio. Existe una tablilla en el Museo Británico de Londres. No es especialmente grande ni especialmente llamativa desde el punto de vista visual, es una pequeña plaquita de arcilla de color marrón claro, cubierta de diminutas marcas cuneiformes. Se encontró en Nínive, la gran capital del imperio asirio, en la biblioteca del rey Asurbanipal, que reinó en el siglo VII a.C. Esta tablilla forma parte de la versión más completa que nos ha llegado de la epopeya de Gilgamesh. En esa tablilla, escrita hace casi 3000 años, un escriba asirio copiaba un texto que ya era entonces antiquísimo, que había sido compuesto en una versión primitiva quizás 1 milenio y medio antes, sobre un rey que probablemente había vivido todavía más atrás en el tiempo. Y ese texto habla de algo universal, el amor, la pérdida, el miedo a la muerte, la búsqueda del sentido de la existencia. Cuando los filólogos del siglo XIX descifraron el cuneiforme y leyeron esas tablillas por primera vez en milenios, quedaron literalmente sin palabras. Había allí una historia que cualquier ser humano podía reconocer como profundamente suya. Ese es el verdadero milagro de la escritura.
No es solo que conservara listas de ovejas y registros de transacciones. Es que conservó la voz humana. Conservó los miedos y los sueños, las preguntas y las búsquedas, las historias que la gente se contaba en la oscuridad para darle sentido al mundo. Y esa voz, gracias a la escritura, puede llegar hasta nosotros 4.000, 5.000 años después, tan clara y tan humana como el día en que fue dictada a un escriba en Uruk o en Ur o en Lagas. Hemos recorrido hoy un camino largo y, espero, fascinante. Empezamos en los comienzos de la civilización mesopotámica, con la tierra fértil entre el Tigris y el Éufrates, con las primeras ciudades que surgieron gracias a la irrigación y a la especialización del trabajo. Vimos cómo la creciente complejidad económica y administrativa de esas ciudades creó una necesidad urgente de registrar información, y cómo esa necesidad se fue resolviendo primero con fichas de arcilla y bullae, y luego con las primeras marcas sobre tablillas. Vimos cómo esas primeras marcas evolucionaron, a lo largo de siglos, desde pictogramas simples hasta un sistema cuneiforme sofisticado que combinaba logogramas y signos fonéticos, capaz de representar cualquier aspecto del lenguaje humano. Conocimos a los escribas, esos especialistas del conocimiento que fueron los guardianes y los transmisores de todo el saber acumulado de la civilización, y entendimos por qué la escritura fue, desde sus primeros momentos, una herramienta de poder tanto como de comunicación. Y finalmente seguimos el rastro del legado sumerio, desde la adopción del cuneiforme por los acadios y después por docenas de otras culturas, hasta la astronomía y las matemáticas que todavía usamos hoy, pasando por las grandes obras literarias como Gilgamesh que siguen hablándonos desde una profundidad de 4 milenios. Pero ahora quiero hacer algo diferente. Quiero que nos detengamos aquí, al final del recorrido, y que pensemos con calma en la pregunta más profunda que esta historia nos plantea. No la pregunta de cómo nació la escritura, que ya hemos respondido, sino la pregunta de qué significa que haya nacido. ¿Qué cambió en la condición humana el día que alguien decidió que sus palabras merecían sobrevivir más allá de su propia vida? Y para responder eso, necesito pedirte que hagas un ejercicio de imaginación. Imagina que eres una persona inteligente, capaz, curiosa, que vive antes de la escritura. No en la prehistoria más remota, no en las cavernas pintadas de Altamira o de Las Caux, sino en una aldea agrícola del Oriente Próximo hace 6 o 7 mil años. Ya sabes cultivar. Ya sabes trabajar el metal. Ya tienes un lenguaje rico y complejo, con una gramática sofisticada y un vocabulario capaz de expresar ideas abstractas. Eres, en todos los sentidos que importan, un ser humano moderno. Pero no tienes escritura. ¿Qué significa eso, en la práctica? Significa, en primer lugar, que todo lo que sabes lo has aprendido escuchando a otras personas. Tu madre te enseñó a preparar ciertos alimentos. Tu padre te enseñó a trabajar la tierra. El anciano más sabio de tu aldea te contó las historias de los dioses y de los héroes, las mismas historias que le contaron a él cuando era niño, aunque probablemente ya un poco diferentes de aquellas porque la memoria humana no es perfecta y cada narrador añade algo y quita algo. El conocimiento existe, pero es frágil. Es oral. Vive en las voces y en las memorias de las personas, y cuando esas personas mueren, una parte de ese conocimiento muere con ellas. Significa también que tu relación con el pasado es fundamentalmente diferente de la nuestra. Tú no tienes acceso a ningún pasado que se extienda más allá de lo que los mayores de tu comunidad pueden recordar. Quizás 4 o 5 generaciones atrás, si tienes suerte. Más allá de ese horizonte, todo es mito, todo es leyenda, todo es historia sagrada que no puede ser verificada ni cuestionada porque no hay documentos que la contradigan o la confirmen. El pasado lejano es territorio de los dioses, no de los humanos. Y significa, finalmente, que tu relación con el futuro también es diferente. Tú puedes planificar a corto plazo con bastante eficacia. Puedes decidir qué sembrar esta temporada, cuándo hacer la siega, cómo almacenar el grano para el invierno. Pero no puedes dejar instrucciones detalladas a alguien que vivirá dentro de 100 años. No puedes establecer leyes que se apliquen de manera consistente generación tras generación. No puedes construir instituciones que sobrevivan a las personas que las fundaron, porque las instituciones necesitan documentos, necesitan registros, necesitan la posibilidad de apelar a lo que se acordó originalmente cuando alguien intenta cambiarlo. En ese mundo sin escritura, los humanos son, en cierto sentido, prisioneros del presente. Son seres profundamente inteligentes atrapados en una burbuja temporal estrecha, sin acceso real al pasado lejano y sin capacidad de dejar mensajes al futuro distante. La escritura rompió esa burbuja. Y lo hizo de una manera que no fue inmediata ni dramática, sino gradual y acumulativa. No fue como encender una luz en una habitación oscura. Fue más como el amanecer.
Primero una claridad tenue en el horizonte, luego la luz creciendo poco a poco, hasta que finalmente el mundo entero quedó iluminado. Las primeras tablillas de Uruk, con sus listas de bienes y sus registros administrativos, no parecen revolucionarias a primera vista. Son contabilidad. Son burocracia. Son el tipo de cosas que hoy en día asociamos con el aburrimiento y los trámites. Pero detrás de esa aparente trivialidad se esconde algo profundo, la decisión de que la información merece ser preservada con precisión, de que la memoria humana no es suficiente, de que necesitamos instrumentos externos para custodiar el conocimiento. Una vez tomada esa decisión, todo lo demás fue consecuencia inevitable. Si puedes registrar cuántas ovejas tiene el templo, también puedes registrar las reglas que gobiernan la distribución de esas ovejas. Y si puedes registrar las reglas, tienes derecho. Derecho objetivo, escrito, que no depende de la voluntad de ningún individuo en particular. El código de Ur-Nammu, el código de Hammurabi, las leyes asirias, el derecho romano, y en última instancia las constituciones modernas que garantizan nuestros derechos fundamentales, todos son descendientes directos de esa primera decisión de escribir las normas en lugar de dejarlas flotar en la memoria colectiva donde pueden ser manipuladas. Si puedes registrar los movimientos de los planetas durante una noche, también puedes registrarlos durante 1000 noches. Y si tienes 1000 noches de observaciones, puedes empezar a detectar patrones. Los astrónomos babilónicos, trabajando sobre siglos de datos acumulados, llegaron a predecir los eclipses con una precisión asombrosa. Sus métodos matemáticos para rastrear el movimiento de los planetas influyeron directamente en la astronomía griega, y a través de los griegos llegaron a la revolución científica europea del siglo XVII. Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, todos estaban parados, aunque quizás no lo sabían, sobre los hombros de los astrónomos cuneiformes de Babilonia. Y esos astrónomos babilonios estaban parados sobre los hombros de los primeros escribas de Uruk. Si puedes registrar los síntomas de una enfermedad y los tratamientos que funcionaron, también puedes construir, con el tiempo, un corpus médico acumulativo. Los textos médicos mesopotámicos, con sus listas de síntomas y remedios, son los precursores directos de la medicina escrita griega y de toda la tradición médica occidental. La idea de que el conocimiento médico puede y debe ser registrado, transmitido, criticado y mejorado de generación en generación es una idea que tiene su origen en las tablillas de arcilla de los escribas de Mesopotamia. Y si puedes registrar las historias que la gente se cuenta, los mitos que explican el origen del mundo, las canciones que se cantan en los rituales, los poemas que celebran a los héroes, entonces tienes literatura. Y la literatura no es un lujo ni un adorno. Es una de las tecnologías más poderosas que la humanidad ha desarrollado para entenderse a sí misma. Pensemos en Gilgamesh otra vez, porque merece esta reflexión más profunda. La epopeya de Gilgamesh es la historia de un hombre que pierde a su mejor amigo y no puede aceptarlo. Enkidu, el amigo, muere, y Gilgamesh queda destrozado. Y en su dolor, hace algo que reconocemos como profundamente humano, niega la muerte. Se niega a aceptar que Enkidu esté realmente muerto. Y luego, cuando ya no puede seguir negándolo, decide que él mismo no va a morir, que va a encontrar la manera de ser inmortal. Sale al mundo a buscar el secreto de la vida eterna. No lo encuentra. El final de la historia, que conocemos gracias a la tablilla 11ª de la versión de Nínive, es profundamente sobrio y casi moderno en su tono. La inmortalidad no es para los humanos. Lo que tenemos es la vida que vivimos, las obras que construimos, las personas que amamos. Eso es lo que perdura. No el individuo, sino lo que el individuo deja atrás. Es una de las reflexiones más hermosas sobre la condición humana que jamás se ha escrito. Y tiene más de 4000 años. Fue escrita en arcilla, con un cálamo de caña, por un escriba cuyo nombre no conocemos, en una ciudad que hoy es un montón de ruinas en el desierto de Irak. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que las preguntas fundamentales de la existencia humana son las mismas desde el principio. El miedo a la muerte. El amor a los que nos importan. La búsqueda de un sentido que vaya más allá de nuestra propia vida individual. Esas preguntas no son modernas. Son tan antiguas como la humanidad pensante. Y la escritura nos permitió descubrir que eran tan antiguas, que ya alguien las había formulado y en cierta medida respondido hace milenios. Hay algo profundamente consolador en eso. Cuando lees a Gilgamesh llorando por Enkidu, cuando ves su dolor ante la pérdida, reconoces algo. No es un extraño. No es un alien de una civilización incomprensible. Es alguien como tú, alguien que amó y que perdió, alguien que tuvo miedo a la muerte y buscó respuestas. Y puedes reconocerlo porque alguien tuvo la sabiduría y la previsión de escribir su historia.
Porque la escritura convirtió su experiencia individual, que de otro modo habría desaparecido para siempre, en una experiencia universal que puede seguir hablándonos a través del tiempo. Eso es lo que la escritura le dio a la humanidad. No solo eficiencia administrativa, no solo precisión legal, no solo acumulación científica, le dio también la posibilidad de la empatía transgeneracional, la posibilidad de sentir que no estamos solos en la historia, que otros antes que nosotros enfrentaron los mismos miedos y las mismas alegrías y las mismas pérdidas. La posibilidad de aprender de las experiencias de personas que murieron hace siglos o milenios, de sentir que formamos parte de algo más grande que nuestra propia vida individual. Quiero hacer una reflexión más antes de terminar, y es quizás la más importante de todas. Hablamos de la escritura como algo del pasado, como una tecnología que los sumerios inventaron y que nosotros heredamos. Pero la escritura no es solo pasado. Es también presente, y es también futuro. Vivimos en una época en que la cantidad de información escrita que producimos cada día es literalmente inconcebible. Correos electrónicos, mensajes de texto, artículos de periódico, posts en redes sociales, informes científicos, novelas, contratos legales, millones de páginas web. La producción escrita de la humanidad en un solo día supera con toda probabilidad la producción escrita total de la antigua Mesopotamia durante sus 3000 años de historia cuneiforme. Vivimos rodeados de escritura hasta un punto que los primeros escribas de Uruk no podrían haber imaginado ni en sus sueños más ambiciosos. Y sin embargo, los problemas fundamentales que la escritura intenta resolver siguen siendo los mismos. ¿Cómo preservar el conocimiento? ¿Cómo transmitirlo con fidelidad? ¿Cómo garantizar que la información correcta llega a las personas que la necesitan? ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso, lo importante de lo trivial? Estos son los desafíos de la era digital, pero son también los mismos desafíos que enfrentaban los escribas de la Eduba en Nippur o en Lagash hace 4000 años. La escala cambió. La tecnología cambió. Pero la pregunta fundamental, cómo gestionar el conocimiento humano de manera que sirva a la humanidad, sigue siendo la misma. Y hay una ironía hermosa en todo esto que me gusta señalar. Decíamos al principio que la escritura nació por razones pragmáticas, para llevar la cuenta de las ovejas, para gestionar la burocracia de los templos, para registrar transacciones comerciales. Nació de la necesidad más mundana. Y sin embargo, una vez que existió, una vez que la humanidad tuvo en sus manos la herramienta de externalizar el lenguaje, lo que hizo con esa herramienta fue mucho más grande que llevar la cuenta de las ovejas. Escribió poemas. Escribió mitos. Escribió leyes. Escribió cartas de amor y de dolor. Escribió observaciones del cielo nocturno. Escribió reflexiones sobre la muerte y el sentido de la existencia. La humanidad cogió una herramienta diseñada para la contabilidad y la convirtió en el instrumento de toda la civilización. Eso, pienso yo, es lo más revelador de toda esta historia. No solo que la escritura fuera inventada, sino para que fue usada una vez que existió. Revela algo sobre la naturaleza profunda de los seres humanos, que somos criaturas que no podemos dejar de buscar sentido, que no podemos dejar de contar historias, que no podemos dejar de intentar entender el mundo en el que vivimos y dejar constancia de ese intento para que otros puedan continuarlo después de que nosotros hayamos desaparecido. Los sumerios no sabían que estaban fundando la civilización. Solo estaban intentando gestionar mejor una ciudad que crecía más de lo que la memoria humana podía abarcar. Pero al hacerlo, al crear esa primera herramienta para externalizar el lenguaje, desencadenaron un proceso que llevaría, con el tiempo, a todo lo que hoy llamamos cultura humana. Toda la filosofía, toda la ciencia, toda la literatura, todo el derecho, toda la historia que hemos acumulado en estos 5000 años de civilización escrita, todo tiene su raíz más profunda en aquellas primeras tablillas de arcilla de Uruk. Y por eso, cuando alguien me pregunta cuál es el invento más importante de la historia humana, no dudo en la respuesta. No es la rueda, aunque la rueda transformó el transporte. No es la imprenta, aunque la imprenta democratizó el acceso al conocimiento. No es Internet, aunque Internet conectó al mundo de maneras que todavía estamos aprendiendo a entender. El invento más importante de la historia humana es la escritura. Porque sin escritura, ninguno de los otros inventos habría sido posible. Sin escritura, el conocimiento no se acumula. Sin escritura, las instituciones no perduran. Sin escritura, la historia no existe. Y todo empezó en Uruk, hace más de 5000 años, con un cálamo de caña y un trozo de arcilla húmeda. Eso es lo que hemos explorado hoy. Eso es lo que espero que te lleves de este video, no solo una serie de datos históricos sobre los sumerios y el cuneiforme,
sino una comprensión más profunda de por qué la escritura no es solo una herramienta de comunicación. Es el fundamento sobre el que descansa todo lo que somos como civilización. Es el hilo que nos conecta con todos los seres humanos que vivieron antes que nosotros y que tuvieron la sabiduría de dejar constancia de sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas, sus descubrimientos. Somos los herederos de los escribas de Uruk. Y la mejor manera de honrar ese legado es seguir haciendo lo que ellos empezaron: aprender, registrar, transmitir y, sobre todo, nunca dejar de hacernos las grandes preguntas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ha aportado algo, si te ha hecho pensar o ver el mundo desde un ángulo diferente, te pido que lo compartas con alguien a quien creas que también le podría gustar. Ese gesto simple es lo que permite que este tipo de contenido llegue a más personas, y es la manera más directa de apoyar este proyecto. Y si todavía no estás suscrito al canal, de verdad, este es el momento. Dale al botón, activa la campanita, y únete a esta comunidad de personas que disfrutan aprendiendo sobre el pasado para entender mejor el presente y el futuro. Tenemos muchas más historias por explorar juntos. Los misterios de la escritura jeroglífica, los sistemas matemáticos de las culturas precolombinas, los grandes archivos del mundo antiguo y lo que contienen, hay un universo entero de conocimiento esperando. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, sigue siendo curioso.